tenemos el conversatorio Carlos Aníbal Serpa, el historiador y su tiempo, conmemorando los 95 años de su nacimiento. Tenemos en la mesa central como invitados al doctor Gabriel García Higueras y al doctor Wilfredo Capsoli, para quienes les damos una cordial bienvenida con fuertes aplausos. Brevemente voy a referir algo del doctor Carlos Aníbal, a quien homenajeamos hoy, que fue un gran historiador que se interesó por la historia de las crónicas y los cronistas en el Perú. Don Carlos fue parte de un nutrido grupo de intelectuales que, como Mario Vargas Llosa, Hugo Neira, Pablo Macera y Miguel Maticorena, frecuentaron y fueron discípulos de Raúl Porras Barrenechea. Obtuvo el bachillerato con su tesis sobre las memorias inéditas de Mendiburu y el doctorado en letras con su tesis Los sacrificios humanos entre los incas, a través de las crónicas de los siglos XVI y XVIII en 1961. Desde entonces emprendió una labor de edición crítica de diversas crónicas. Don Carlos fue un gran maestro sanmarquino que se ganó el respeto de sus estudiantes a través de sus enseñanzas dentro y fuera de la universidad. Por ese motivo nosotros le realizamos este homenaje, el instituto propiamente de la Universidad de San Marcos. A ver, sobre Carlos Aníbal Serpa, algo más, detalles. Nació en Lima el 18 de julio, justo un día como hoy, por eso se conmemora este homenaje. En 1928 se formó en los colegios Dalton y Anglo-Peruano, cursó estudios y fue catedrático en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue uno de los fundadores de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Es autor de algunos problemas heurísticos en las crónicas de los siglos XVI-XVII, Nueva Crónica número 1, 1963, Pedro Sarmiento de Gamboa, Biblioteca Hombres del Perú, 1964, notas sobre la Negropampa entre los incas en revista del Museo Nacional, tomos 36, en 1969 y 1970, El principio de la dominación en Nueva Historia General del Perú, 1981, y ensayos, historia, literatura, música en la Biblioteca Nacional del Perú, 2013. Además editó las crónicas El señorío de los incas en 1967, de Pedro Ciza de León, Relación de Antigüedades del Perú en 1995, de Juan de Santa Cruz Pachacuti, y Comentarios Reales de los Incas en 1991, de Nica García La Vega, y Nueva Crónica y Buen Gobierno, última edición 2017, de Guzmán Puma Ayala. Don Carlos falleció en Lima el 21 de marzo del 2016. A propósito de sus libros, están a la entrada para que puedan, los que están interesados, contar con ellos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a recibir, pero primero también voy a dar la biodata de Gabriel García Higueras, que es uno de los invitados que tenemos en la mesa central. Gabriel García Higueras es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en la Universidad de Huelva, España, con su tesis doctoral El joven Raúl Porras, Periodismo, Historia y Literatura. Ha desempeñado la docencia en diferentes instituciones de educación superior. Actualmente es profesor de la asignatura de Historia Universal Contemporánea de la Universidad de Lima. Entre sus investigaciones cabe mencionar la obra de los historiadores peruanos del siglo XX, interés que le ha sido traducido en diversos artículos publicados en revistas universitarias y libros, cuyo estudio incluye la obra historiográfica de Raúl Porras Barrenechea. Ha publicado los libros Trotsky, En el espejo de la historia, en 2005, e Historia perestroika, la revisión de la historia soviética en tiempos de Gorbachev, 1987, 1991, 2015. Recibamos con fuertes aplausos a Gabriel García Higueras, un gran amigo del Instituto y investigador invitado. Buenas noches a todos. Expreso mi agradecimiento a Rocío Hilario por invitarme a integrar esta mesa de homenaje al maestro Carlos Aníbal en el 95 aniversario de su nacimiento. Y en atención al espacio que nos acoge esta noche, quiero referirme principalmente en esta participación a la relación que tuvo Carlos Aníbal, esa relación estrecha, académica, con su maestro Porras, y que parte de ese trabajo se desarrolló en esta misma casa. Carlos Aníbal fue discípulo, asistente y secretario personal de Raúl Porras Barrenechea entre 1953 y 1960. Antes de referirme a estos aspectos, cosas que Aníbal me contó en tantas conversaciones que tuvimos, siempre que conversábamos, una de las preguntas que siempre salía, yo siempre le preguntaba
por su experiencia de trabajo al lado de Raúl Porras. Y de las notas que tomé y posteriormente una entrevista que le hice, me concedió una entrevista que fue grabada en el año 2014 y que incluí como parte de mi tesis, me brindó un testimonio sobre su trabajo al lado de Raúl Porras. Antes de ello, quisiera manifestar que me unió una larga amistad con el doctor Carlos Araníbar, una amistad que comenzó en 1994. Resulta que 2 años antes, el año 92, que fue el año que yo ingresé a estudiar Historia de San Marcos, después de muchos años, Araníbar regresa a San Marcos a dar un curso electivo. Él ya estaba jubilado, pero a pedido de una comisión de estudiantes, ya de los años superiores, animaron al doctor Araníbar a regresar a San Marcos y dictar durante un semestre el curso electivo Hermenéutica de las Crónicas Coloniales. Yo no me matriculé porque era recién ingresante, pero sí asistí a una de sus clases como alumno libre y puedo decirles que quedé deslumbrado desde el primer día que escuché al doctor Araníbar. Era realmente impresionante la erudición, la manera como llegaba a sus alumnos, la motivación que tenía en las clases, su fina elocuencia, realmente admirable. Y bueno, tiempo después, leyendo testimonios sobre los alumnos de Raúl Porras, entendí que ese modelo pedagógico, ese modelo de magisterio, lo adoptó de su maestro. Mi amistad con él se prolongó a través de los años y llegó hasta el año 2016, que fue el año de su fallecimiento. En las eruditas informaciones que me transmitía con amenidad, las veces que iba a visitarlo a su casa, que eran conversaciones que se dilataban mucho en el tiempo. Como les comentaba, yo solía hacerle algunas preguntas sobre Porras y parte de esa información es la que ahora compartiré con ustedes. Lo primero que habría que decir es que, a pesar de lo que podría suponerse, Araníbar no conoce a Porras en la Universidad de San Marcos. Lo conoció anteriormente porque Porras había sido su profesor en el colegio. Había sido su profesor de historia durante 3 años en el Colegio Anglo-Peruano. Y una de las cosas que él me decía cuando yo le preguntaba por las deslumbrantes clases de Porras, me decía curiosamente que él recordaba más las clases del colegio que las clases que luego recibió de Porras en la universidad. Y eso era por una razón importante, y es que las clases en el colegio eran algo novedoso. La forma de enseñar de Porras, las informaciones que transmitía, tenían mucho de novedoso, y eso es lo que él más recordaba. A este propósito, Araníbar me señaló lo siguiente: tengo muy buen recuerdo porque cada clase de él era un libro nuevo. Daba la impresión de que era una visión de superficie, pero en realidad era producto de tantas lecturas, de tantas investigaciones. No solamente tenía la capacidad de extenderse, que es tan normal, sino de resumir, que es tan difícil. De manera que una clase de Porras era un resumen. Araníbar estaba en cuarto de secundaria, eso fue el año 1943, y en mérito a sus altas calificaciones recibe un premio en el colegio. Ese premio lo había instituido Porras y constaba ese premio de la entrega de la edición de los Comentarios Reales que acababa de aparecer en Argentina, cuyo editor fue Ángel Rosenblatt. ¿No? Es una renombrada edición de los Comentarios Reales, y eso Araníbar lo recibió como premio. Y menciono este hecho por lo curioso y también premonitorio. Muchos años más tarde, Araníbar se convertiría en un reputado especialista en la obra de Garcilaso de la Vega y editaría no solamente los Comentarios Reales en el año 91, sino que editaría las obras completas del Inca Garcilaso en 2 ediciones, como lo voy a comentar luego. Bueno, luego terminó el colegio. Araníbar en el año 44, en el 45 ingresa a San Marcos y estuvo 2 años estudiando en la universidad, pero él se retira temporalmente de San Marcos y trabaja 5 años en el Museo de Antropología y Arqueología en Pueblo Libre. Allí estuvo 5 años trabajando y tuvo una gran experiencia en la Escuela Arqueológica de Tello. De hecho, quien dirigía el museo en aquella época era Rebeca Carrión, ¿no? Discípula de Tello.
y cumplió 5 años trabajando ahí y decide regresar a San Marcos a retomar sus estudios de historia. Y la idea que tenía el doctor Araníbar en esa época era combinar sus estudios de historia con un trabajo en la universidad. Quería trabajar en el Instituto de Historia, a la sazón dirigido por Raúl Porras. Entonces fue a visitar a su antiguo maestro a San Marcos. Porras lo recordaba y Araníbar, acaso cediendo a una suerte de pretensión juvenil, había preparado unas fichas a Araníbar, indicándole a su maestro algunos errores que había encontrado en uno de los primeros artículos que Porras publicó sobre los cronistas y que salió editado en la revista de la Universidad Católica. Entonces Araníbar iba citándole los errores, fichas, datos que había encontrado en ese artículo. Porras lo escuchó, luego de haberlo escuchado se rió y le dijo lo siguiente: usted está criticando un artículo que es el primero que yo publiqué sobre crónicas. Me acababan de dar el curso en la Universidad Católica y tuve que improvisarlo. Pero usted, que tanto lee, seguro habrá leído una corrección que posteriormente yo hice a ese error. Entonces, en realidad, Araníbar aparentemente quería impresionar a su maestro, pero al final el impresionado terminó siendo él. Él me decía, y recordaba mucho esa anécdota porque me dijo que realmente había sido una lección la que le había dado Porras en esa ocasión. Y fue tan generoso que cuando fue Araníbar a solicitarle trabajo, Porras lo hizo su auxiliar en el entonces Instituto de Historia de la Universidad. Se convirtió en su auxiliar de cátedra. Entonces, él me contaba, en los años, a partir del año 53, que Porras por lo general dictaba 1 hora a la semana y el resto de sus horas las tenían a su cargo sus auxiliares, que eran Araníbar y Pablo Macera. El alumnado era muy grande, el primer año, entonces el grupo de la mañana lo tenía Araníbar y el de la tarde, los alumnos de la tarde, Macera. Eso más o menos se mantuvo algunos años hasta que en el año 56 Porras tuvo una afección cardíaca y ya no pudo asumir todas sus horas lectivas. Y es ahí donde Araníbar y Macera asumieron sus clases. Eso en el lado de auxiliar de cátedra. Ya como secretario del doctor Porras, él le explicaba que su tarea principal era la de gestionar, hacer gestiones de impresión. Es decir, Araníbar iba a la imprenta, recogía las pruebas, hacía las correcciones, se las leía al doctor Porras, y cuando hacía algunos agregados, quería hacer algunas adiciones, le dictaba. Entonces él me comentaba al respecto, me decía: si algo me gusta cuando recuerdo estas cosas, es que en la época que trabajé con él, unos 8 años, fue la época en que mayor cantidad de publicaciones hizo. En efecto, la década del 50 es un periodo muy fecundo en la obra de Porras. Los libros que publicó, las conferencias que daba y que fueron publicadas, sus artículos en diferentes revistas, solo por mencionar la que se considera su obra magna, Fuentes Históricas Peruanas, publicada en el año 54, y donde Araníbar tuvo un papel muy importante en la elaboración de ese libro. Araníbar prestó una importante colaboración, él se encargaba de la corrección de pruebas. Además, en ese libro él tuvo a su cuidado los índices onomásticos y una serie de comprobaciones bibliográficas, tal como consta en el colofón de la primera edición. En la parte final del libro hay un reconocimiento al trabajo realizado por Carlos Araníbar en esa monumental obra. Pero además, recuerden que en la última parte del libro, Araníbar tuvo a su cargo toda la recopilación de bibliografía regional. Porras la publicó tal como Araníbar se la entregó, lo cual revela la gran confianza y el enorme aprecio intelectual que tenía por él. Curiosamente, en la edición de este instituto del año 63 y la del año 68 de Fuentes Históricas Peruanas, no aparece ese colofón y fue restituido en la última edición, la más completa, de Fuentes Históricas Peruanas del 2018, publicada por la Fundación Bustamante de la Fuente. Sobre esta casa, dos cosas que me relató. Lo primero, esta casa era alquilada. O sea, en la década del 50, en la época que asistía, venía Araníbar a auxiliar a su profesor,
Esta era una casa alquilada y Porras vivía acá con su madre, la señora Juana Barrenechea Arraigada, ocupaba en la primera planta. El segundo piso funcionaba arriba un taller de corte y confección. Recién en el año 56 aproximadamente, ya cuando Porras era senador, compró la casa, ¿no? Adquiere este inmueble. Por eso es que en el testamento ológrafo de Porras del 53 y el 54, entre su patrimonio no figura esta propiedad, este inmueble, es por esa razón. Y me contaba una anécdota, ¿no?, a propósito de esto, y es que sobre el taller que había arriba, Porras, en son de broma, le decía a Aníbal: arriba es el corte y abajo es el raje. Lo segundo que me llamó la atención en este testimonio, y que es una idea muy divulgada, muy difundida, cuando se habla de la tertulia que funcionaba en esta casona, lo que Aníbal me dijo es que propiamente una tertulia no se dio acá. O sea, lo que habían eran visitas individuales a la casa. Porras recibía a sus invitados, ¿no?, pero propiamente tertulias no. Lo que él me decía es que él solía reunirse con amigos y alumnos, pero fuera de la casa, en un restaurante miraflorino, La Pizzería, estaba ubicado en la avenida Diagonal. Lamentablemente ese tradicional restaurante miraflorino ya no existe, pero ahí era el punto de reunión, y ahí departía con amigos. Ahí solía ir Pablo Macera, asistía también el pintor Ricardo Grau, Ricardo Vega García, el gran amigo de Raúl Porras y padre de Liliana Vegas, que nos iba a acompañar esta noche. Eso fue lo que me tocó, y más bien Aníbal no asistía a esas reuniones en La Pizzería. Él tenía otro lugar de encuentro con sus amigos y con discípulos, que era el Café Palermo, en el centro de Lima, famoso, cerca de la Universidad de San Marcos. Sobre la última etapa de su colaboración con el doctor Porras, recordaba los momentos finales. Él decía que no lo había conocido a Porras en esa faceta. Porras era un hombre, como él me decía, un hombre muy lleno de vida, muy vivaz, por momentos eufórico, también a ratos contemplativo, pero lo que él vio a la llegada, al regreso de Raúl Porras de la conferencia de cancilleres en San José, Costa Rica, fue un Porras más bien con depresión, que tenía momentos de depresión, un hombre demacrado y muy enfermo. Y como ustedes saben, a su regreso de aquella conferencia, pocas semanas después, murió en esta casa víctima de un paro cardíaco. A mi pregunta acerca de cuál había sido la principal lección que había aprendido de su maestro, él me respondió que el conocimiento es como una veta de metal precioso que nunca termina de soltarse, pero que resulta una sombra junto a otras cosas que no se sabe cómo aprender: la autenticidad, la modestia, la tolerancia. Está bien el conocimiento, nos atrae, es un imán, no hay manera de evitarlo, pero cuidado con creer que es la cosa más importante. Beethoven decía: no reconozco ninguna otra característica superior humana que la bondad. La experiencia me ha hecho ver que inteligentes hay demasiados, cultos en el sentido tradicional también, pero gentes buenas no es fácil de encontrar. Me decía que a Porras le fastidiaba que supieran que había ayudado a alguien, le parecía normal ayudar. Y otra cosa que aprendió de él fue que un rencor no debe durar más de lo que dura la luz del día. Al día siguiente ya no existe. El doctor Porras tuvo acaso 2 o 3 pequeños rencores. Lo malo lo olvidaba. Todos los viejos, me decía él, miramos con la nuca. No tenemos visión hacia adelante sino hacia atrás. El doctor Porras combinaba las dos cosas. Recordaba muy bien y siempre estaba pensando hacia adelante. Bien, y ya para hablar de la obra de Araníbar, quisiera decir que fue un continuador de la obra histórica de su maestro, profundizó en el estudio de las crónicas sobre la base de una moderna crítica hermenéutica, y esto quedó revelado en su tesis del año 1961, la tesis titulada Los sacrificios humanos entre los incas a través de las crónicas. Esta tesis aún está inédita, fue su tesis doctoral,
Y la primera parte de esa tesis luego se publicó en forma de artículo con el título de Algunos problemas heurísticos en las crónicas de los siglos XVI y XVII. Y en este trabajo Araníbar advertía: es necesario convertir la actividad de lectura de los relatos cronísticos en pesquisa severa y rigurosa, y solo por el análisis pertinaz de las fuentes primarias cabrá reemplazar aquellos anacrónicos modos de la elección arbitraria, de las citas y de la acumulación indiscriminada de los testimonios de valor discutible. Y concluía diciendo: las páginas que anteceden no intentan otra cosa que reclamar por la aplicación de severas normas de hermenéutica. Ojalá que por sostenida labor de los estudiosos, en un tipo de trabajo que requiere el esfuerzo cooperativo de muchos, dejen de ser las crónicas un recurso de capricho y manantial continuo de errores y contradicciones. Este era un vasto proyecto que proponía una revisión crítica del pasado andino prehispánico, basado en un análisis crítico de las crónicas. Durante un tiempo prolongado, Araníbar no dio a la luz estudios que cimentaran tal proyecto, esto entre los años 70 y la década del 80, y esto hizo pensar que ese proyecto lo había abandonado. Incluso yo, como estudiante de Historia en San Marcos, escuché a más de un profesor lamentarse que Araníbar no hubiera continuado por ese camino. Sin embargo, cuando llegó la década del 90, Araníbar publica dos obras muy importantes: una edición de los comentarios reales bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, una edición muy celebrada, muy cuidada, y algunos años más tarde, en el 95, publica la crónica Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, del cronista indio Juan de Santa Cruz Pachacuti, que realmente, y nos va a hablar en un momento más sobre esto el doctor Carzoli, se trata de un trabajo admirable no solamente por haber vertido a un español moderno en ortografía, sintaxis y puntuación, traer al español moderno esta crónica, sino aparte por el estudio preliminar, que es todo un tratado sobre las crónicas, de una enorme solvencia, de una gran erudición. Y bueno, y después del año 2000, ya no me referiré a las excelentes contribuciones del doctor Araníbar en la revista Libros y Artes, donde a partir del año 2000 dio unas grandes contribuciones a la revista. Ya no me referiré concretamente a esto, pero sí señalar que después del 2000 estuvo largamente abocado a trabajar en una monumental edición de la nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma. Fue un trabajo que le demandó muchos años y que logró completar en agosto del año 2015. Ese año, a fines de ese año, en el mes de diciembre, el libro fue presentado por la Biblioteca Nacional, que lo publicó en 4 tomos, y quienes tuvimos el privilegio de asistir ahí, realmente no solamente fue el reconocimiento a este gran trabajo de edición, sino un reconocimiento público de gratitud a la maestría, al magisterio del doctor Carlos Araníbar. Lo vi muy contento, muy satisfecho esa noche. Un logro personal, un proyecto de años que esa noche se hacía realidad. Es mucho lo que podría decir sobre aquella edición, pero solamente para que tengan una idea acerca del valor de este libro, solo señalaré que el tercer tomo, que es el que presenta el texto modernizado de la crónica, incluye 1832 notas de carácter filológico, lingüístico, idiomático e histórico. O sea, un trabajo como este hubiera requerido a todo un equipo multidisciplinar para realizar una obra que Araníbar trabajó en la reserva de su hogar y contando con el apoyo emocional, afectivo de su familia, su esposa, la señora Nelly, y sus 2 hijas, Nelly y Marilu. Una vez que concluyó la mencionada obra, se encargó le llegó otro encargo, en este caso del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que era sacar una segunda edición de las obras completas de Garcilaso, y en esos últimos meses del año 2015 estuvo trabajando en ello. Recuerdo muy bien una vez que llegué a su casa una noche y él estaba leyendo, con el apoyo de su hija Marilu, estaba leyendo las pruebas de imprenta
de esa edición. Aparte que eran unas copias particulares porque era una letra ampliada para que el doctor tuviera facilidad de leerlo. Y dejó un libro muy avanzado. La última conversación que tuve con él me indicó que el libro prácticamente lo tenía ya avanzado en un 80%, que era el libro que compendiaba, que resumía todos sus profundos estudios de décadas del género cronístico, y que tituló La Crónica Lineal. Algunos adelantos de ese libro fueron publicados en libros y artes de la Biblioteca Nacional con el título general de El sueño del paraíso. Esperamos que en coordinación con las hijas del doctor Araníbar se haga realidad la publicación de esa obra, que fue uno de sus legados. A propósito de lo que estoy comentando, poco después de morir el doctor, la señora Nelly me decía que ella quería ver ese trabajo publicado. El propio doctor me comentó que él consideraba que era su obra magna. Para concluir, debo señalar que el mejor homenaje que le podemos tributar al doctor Araníbar es divulgar y leer su obra. El año 2013, Luis Valera publica bajo el sello de la Biblioteca Nacional una recopilación de ensayos de Araníbar, se llama Ensayos, Historia, Literatura, Música, que básicamente reúne sus contribuciones a la revista Libros y Artes. Pero sería preciso seleccionar algunas de sus obras, varias de ellas inéditas. Por ejemplo, sus tesis son inéditas. La primera tesis de bachiller sobre las memorias inéditas de Mendiburu, general Mendiburu, y él me prestó ese trabajo, lo leí y es realmente notable. Es un trabajo, es una investigación sobre las memorias en el Perú republicano. Y bueno, era un trabajo, estos manuscritos que él dio a conocer porque esa obra estaba inédita. Y luego la tesis doctoral ya mencionada, Los sacrificios humanos entre los incas, amén de otros trabajos que están dispersos en libros, en revistas, sobre todo. De esta manera podríamos tener el conjunto de obra historiográfica para poder aquilatar, no solamente aquilatar el valor historiográfico, sino también su valor literario. Araníbar fue un exquisito prosista. Tenía una prosa elegante, esmaltada, y por eso Miguel Gutiérrez, el novelista Miguel Gutiérrez, decía que él consideraba que la mejor prosa ensayística de la generación del 50 era la de Carlos Araníbar. Y bueno, es bastante decir, porque estamos ahí hablando de esa generación pues, de personajes como Luis Loaiza o José Durán Flores. Reitero mi agradecimiento por permitirme expresar a través de este homenaje mi eterno agradecimiento al doctor Carlos Araníbar por sus múltiples enseñanzas y por considerarme como su amigo y discípulo. Gracias. Si me permite, Rocío, sí, ya para concluir, algunas fotos que quiero compartir con ustedes, algunas fotos que me tomé al doctor. Esta foto es del año 96, esta es en su casa. Yo solía visitarlo en las tardes. Y teníamos, pues, como lo comentaba, conversaciones muy prolongadas y que giraban acerca de muchos temas. Comenzábamos hablando de historia y podíamos hablar de literatura, de música, la gran pasión de Araníbar, era un gran conocedor de música culta, y hablar de otros temas, botánica, física, ajedrez. Su mundo cultural era amplísimo. Es la persona más culta, más sabia que he conocido en mi vida. Y ahí le tomé esta fotografía en la sala de su casa. Es el año 96. Y esto muchos años después, esto es el año 2014, en el mes de julio, miren cómo pasan los años, ya son 9 años de eso. Y fue en la Feria Internacional del Libro, se presentaba una obra póstuma de Miguel Manticorena, La Comuna de Tiuri Chalac. Este libro lo publicó Petroperú e invitaron para formar parte del panel a Carlos Araníbar, a Miguel Gutiérrez, a quien ven ahí, que estaba en ese momento haciendo uso de la palabra, y a José de la Puente Yunque, destacado historiador. Y estaba también presente, como pueden ver, la sobrina del profesor Manticorena, Mónica. La siguiente. Fue muy nutrido ese día, el auditorio estuvo prácticamente pleno, lleno total,
Y Araníbar comentó el libro, pero sobre todo evocó a su amigo. Su amigo, además, coincidían los dos, que fueron discípulos cercanos de Porras, ¿no? Fue un testimonio muy emotivo y terminó en medio de grandes aplausos. Sí. Ahí una foto del doctor con la señora Negri, con Marilu luego de la conferencia. Estaba muy satisfecho, como pueden ver el doctor. Aparte que se reencontró, como van a ver en la foto siguiente, con antiguos alumnos. Ahí está, con un grupo de alumnos de San Marcos, a los que les había dictado ese último curso que comentaba el año 92. Fue muy grato estar con él, se dio tiempo para conversar con algunos amigos, Antonio Zapata, que aparece en la foto. Y también se dio tiempo siguiente para firmar autógrafos en aquella oportunidad. Esto ya es al final del camino, es el año 2016, el mes de marzo, el día 10 de marzo, exactamente a 11 días del fallecimiento del doctor. Habíamos acordado tener una reunión para celebrar la publicación de la edición de Nueva Crónica del Gobierno. Y a mí me gustaba mucho ir a Pucusana. Entonces un día me llama el doctor y me dice: Gabriel, ¿qué le parece si se animaría a ir este día a Pucusana? Y así fue. Y en el coche del automóvil de Marilu, con la señora Nelly, pasamos todo un día en Pucusana, disfrutamos de un almuerzo y de una muy agradable conversación, sobre todo tan enriquecedora como eran todas las charlas con el doctor. Ahí estamos en Pucusana. Esto es, estábamos frente al boquerón de Pucusana. De hecho, le preguntaba yo con mucho interés por su libro La Crónica Indiana, y me comentó que ese libro en realidad había surgido del estudio preliminar a la edición de la crónica de Juan de Santa Cruz Pachacuti. Sí. Estamos junto al doctor, está Marilu, esta foto la toma la señora Nelly. Esta fue la última, probablemente esta es la última foto del día del doctor Araníbar que le tomé en esa ocasión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu ponencia, por esos recuerdos tan lindos que también has compartido en esta oportunidad, porque nos has hecho conocer un poco más al doctor Carlos Araníbar. Y bueno, y una cosa muy importante, que acá está presente con nosotros en este momento Marilu Araníbar, para quien pido un fuerte aplauso, y que gracias a ella hemos logrado hacer este homenaje y también la exposición fotográfica. Marilu, por favor, párate para que te vean y puedan conocerte. Me gustaría que digas unas palabras, de repente, no sé. Sí. Bueno, al final, vamos a dejarla para el final. Gracias. Bueno, tenemos tenido un día un poco complicado con los expositores que están un poco delicados. Bueno, la siguiente expositora invitada es la historiadora Eliana Vegas de Cáceres. Lamentablemente ella tiene un problema de familiar que está muy delicado, entonces no ha podido venir, pero me ha mandado su ponencia y voy a leer. Brevemente voy a decir sobre la señora Eliana Vegas de Cáceres, que es una persona muy querida por el instituto, y obviamente ella fue ahijada de Raúl Porras. Tiene una relación muy grande no solamente con la casa, sino con Raúl Porras, y con parte de la historia, ¿no? de esta casona. Historiadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente de la Fundación Manuel Bustamante, y su publicación de su libro es Economía Rural y Estructura Social en las Haciendas de Lima durante el siglo XVIII. Voy a leer entonces la ponencia de la señora Eliana Vegas. Buenas noches, un saludo al director del Instituto Raúl Porras Barrenechea, el embajador Luis Mendívil Canales, a los doctores Wilfredo Capsoli y a Gabriel García Higueras, y a todos los presentes. Conocí a Carlos Araníbar siendo una colegiala, cuando venía con mi padre y mis hermanas a este local que era la casa familiar del doctor Porras. Carlos era asistente en el curso de fuentes históricas peruanas que dictaba su maestro en el doctorado de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El otro asesor de Porras era Pablo Macera, ambos cultos y brillantes.
Recuerdo que me infundían respeto. Yo pensaba que por ser colegial aún, Carlos no nos tomaba en cuenta. Para mi sorpresa, más tarde constaté que nos recordaba bien y con simpatía. A lo largo de los años, tuvimos mi esposo y yo la oportunidad de frecuentarlo de vez en cuando, a él y su simpática familia, así como seguirlo a través de la lectura imprescindible de sus libros, como de sus artículos, siempre interesantes y bien escritos. Como de sus artículos siempre interesantes y bien escritos, junto con Macera, ambos importantes y brillantes historiadores y profesores sanmarquinos. Con el paso del tiempo, de pronto dejó de dictar, retirándose a su casa en donde siguió investigando y produciendo. Lamentablemente por ello dejamos de verlo durante unos años. Sin embargo, poco tiempo antes de su fallecimiento, volví a tomar contacto con él, con motivo de la reedición por parte de la Fundación Manuel Bustamante de la Fuente de la importante obra indispensable para los investigadores como es Fuentes Históricas Peruanas. La idea de la reedición tuvo una amplia acogida de Jorge Puccinelli, director fundador del Instituto Raúl Porras Barnechea, ya fallecido, ¿no?, que fue el director del instituto, a quien le propuse la posibilidad de utilizar, llamemos, las fichas de Porras, que el instituto guardaba y que habían quedado fuera de la primera edición, pero que el maestro incluiría en una nueva a medida que fuera aumentando sus notas en el fichero, que en realidad eran hojas en blanco, en el lugar donde debería ir en una copia de la primera edición, tal como lo ha relatado Araníbar. Pero esto no ocurrió, dada su temprana desaparición. No solamente Jorge Puccinelli, a propósito, aceptó la propuesta, sino que me puso en contacto con Yulisa Falla, quien se encargaba de las publicaciones del Instituto Raúl Porras. Fue con ella que iniciamos la cuidadosa revisión del texto para ir viendo, ya que carecíamos de alguna indicación, dónde insertar las fichas, que por entonces ya no tenían el orden en que los dejó su autor en el libro azul, escritas a puño y letra, que por su tamaño no era fácil descifrar y que en atrevida decisión colocamos dejándonos llevar por la intuición, a riesgo de equivocarnos, tratando de no alterar el texto original y rogando que desde el más allá el autor nos perdonara por nuestra audacia, pero a la vez sentimos que al colocar la nueva información la rescatábamos enriqueciendo la publicación. Fue Yulisa Falla quien se encargó, como buen especialista en estos menesteres, de revisar y cuidar las pruebas de manera que saliera lo mejor posible. También se encargó de los índices, añadiéndose el analítico que me parecía fundamental y que la primera edición no traía. Pero faltaba un nuevo prólogo para esta edición y quién mejor que Carlos Araníbar, fiel discípulo, quien conocía también el material, a él le correspondía pues pedírselo, cosa que le dio un gran gusto. Este fue el motivo para retomar el trato cordial y aprovechando su generosidad, consultando su parecer sobre lo que estábamos haciendo, escuchando sus consejos. Lo comprometimos también que fuera él quien tomara la palabra el día de la presentación del libro. Desgraciadamente esto no fue así dado su deceso. Poco antes lo acompañamos con la ceremonia merecida que la Biblioteca Nacional en su honor. Con su partida, así como la de Macera, se fueron dos amigos, grandes historiadores, destacados miembros de la generación del 50. No obstante, felizmente quedan sus obras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este lindo mensaje que ha dado. Y ahora pasamos a presentar al profesor Wilfredo Capsoli, que es el siguiente en la mesa de honor, para que le pedimos fuertes aplausos también al doctor que está sentado al costado de la Gabriela García Higueras. Bueno, el doctor Wilfredo Capsoli es doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad es docente de la Universidad Ricardo Palma. Su área de interés es el estudio de la historia, de los movimientos sociales, tema sobre el cual ha escrito y editado diversos libros como El pensamiento de la Asociación Proindígena, Movimientos Campesinos en Cerro de Pasco, Ayllus del Sol, Anarquismo y Utopía Andina. Asimismo, ha sido editor de la edición facsimilar de El Deber Proindígena, entre otras publicaciones. Recibimos con fuertes aplausos nuevamente al profesor Capsoli.
agradecido por la invitación de homenaje al maestro Carlos Araníbar. En realidad para mí es de mucho agrado, de mucha emoción hablar la relación amical e intelectual que sostuve con el doctor Carlos Araníbar. Yo he sido hijo único, nacido en un pueblo de provincia, en la sierra, y entonces tenía a mi alrededor como gente que me protegía, mis tías, mis abuelas, mi madre, la sirviente de la casa, es decir, todo un conjunto de mujeres. Mi madre se separó con mi padre a ser muy pequeño. Entonces nunca he tenido la imagen paterna, la imagen, digamos, de una persona cuajada, con experiencia, etc. Felizmente tuve amigos varones mayores que yo que un poco me orientaron en afirmar mi sexualidad masculina, ¿no? Porque si no de tanto contagio, hubiera estado con gestos, digamos, no recomendables. Bueno, y ingreso a la Universidad de San Marcos el año 1963. Fue anecdótico este ingreso porque en la época decían que los catedráticos de San Marcos eran sabios, eran prácticamente gente de tanta inteligencia que apenas lo veían a uno, inmediatamente, como ese entero que yo lo tasaban, si era un joven inteligente, si puede ser San Martín o no. Esa era la mentalidad que tenemos. Y el examen de admisión se hacía en 3 días consecutivos. La primera mañana era conocimientos por escrito, cancelatorios. Aprobé. El segundo día era tema de redacción, de matemáticas, de momento de real matemático, también aprobé. Y venía la tercera, que era la más temida, la prácticamente definitiva, porque era la entrevista personal, que tomaban 5 catedráticos. Era un verano del año 63. Yo estaba dando vueltas, caminando como a las 10:30, 11 de la mañana, esperando que llegara mi turno para la entrevista. Y llaman a mi antecesor, un señor Antonio Jara, un joven. Jara ingresa al salón y no demora ni 4 ni 5 minutos. Prácticamente entra y a los minutos sale, pero sale requintando. Eso, carajo, no, cagado, no, y me han botado. Pero yo corro con él y le digo, hermano, ¿qué te ha pasado? Le digo, es que uno de los profesores, cuando yo entré al salón, dejé la puerta entreabierta, no lo cerré. Entonces, antes de que sentar en la silla del alumno, el psicólogo le dijo, cierra la puerta, imbécil. Entonces el alumno, sorprendido, a tener oriental empática, vos sale y cierra la puerta. Entonces el psicólogo le dijo, pero si tú te consideras un imbécil, ¿qué haces presentando esa marca? Entonces inmediatamente lo sacaron y lo desaprobaron. Entonces yo inmediatamente me puse en guardia, ¿no? Me puse coraza límbica, psicológica y todo. Dije, yo voy a cerrar la puerta. Y si el doctor me dice, abre la puerta, imbécil, no lo voy a cerrar. Entonces, iba con esa fijación mental, me siento. Y por mi sorpresa, no me preguntan, no me dicen nada, sino que de dónde vengo, de dónde estuve la secundaria, por qué quiero ser educador, historiador, etc. Iba contestando tranquilamente y me toca el psicólogo. En esa época las pizarras no eran, digamos, acrílicas como ahora, sino eran madera, ¿no? Pintada en negro, y no había pues sino pizas blancas para que
psicólogo me dice, a ver usted, le doy 20 segundos y dibújeme usted un elefante en la pizarra. Entonces yo tengo una letra muy mala, casi ilegible, el dibujo no sé absolutamente nada. Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces me paro, agarro la tiza y coloqué un punto en la pizarra y me siento. Y entonces cuando me dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Cómo cree usted que ese punto va a ser un elefante? ¿Está seguro? Sí, doctor, estoy seguro. ¿Pero cómo? Es que es un elefante visto desde el avión. Entonces el psicólogo se paró y me dijo, Wilfredo Capsoli, eres San Marquino. Yo soy de San Marcos por un punto en la pizarra. Si no hubiera sido ese hecho anecdótico, mi vida hubiera terminado pues, seguramente de policía, o el rey de la paz, o el alguna otra labor menos académica. Bueno, y nosotros habíamos egresado del colegio Pedro Alabarte, una promoción como de 45 alumnos, y nos presentamos 5 en ese primer examen. De los 5, ingresamos 2. Un joven Javier Castañeda y quien les habla. Éramos muy amigos con él, y la primera clase que me toca escuchar era la clase del doctor Carlos Arandival. Era esas clases de letras donde habían casi alrededor de 200 alumnos por la cultura general, y el doctor hizo una clase realmente, como ha comentado un colega, extraordinaria, magistral, con una memoria erudita extraordinaria y con un habla muy empático, andando, haciendo giros, bromas. Y casi al final de la clase yo estaba boquiabierto escuchando, tomando notas y dicen, finalmente dice, para terminar la clase debo decirles que ustedes deben prescindir, no deben tomar a pie juntilla la famosa frase Magister Dixer, o sea, el maestro lo dijo. Y como esto lo dijo, uno debía tomarlo a pie juntillas y irse, digamos, pensando en lo que el maestro dijo en la clase. No dice, pueden estudiar en San Marquino, tiene que ir con la bibliografía que dice el profesor, con las notas que ha tomado en la clase, ir a la biblioteca, pedir los libros, cotejar, para ver si el maestro se ha equivocado, si ha hecho bien las citas, y hacer lo que llama la compulsa entre la lección práctica y los documentos utilizados por el maestro. Y yo inmediatamente terminó la clase, era de 11 a 1, de ahí nos íbamos a la Muerte Lenta, que era el restaurante universitario ahí por la Facultad de Medicina en Centro de Lima. Almorcé inmediatamente a la Biblioteca Nacional a solicitar los libros que el maestro había recomendado a cotejar. Una práctica que asumí sistemáticamente como 30 o 40 años, casi toda mi vida, todas las tardes religiosamente, de lunes a viernes, leía de 4 o 5 de la tarde hasta las 7 o 8 de la noche. Y fichaba, y tenía cientos y miles de fichas de crónicas, de libros, documentos, etc. Y hasta tal punto que hice 2 carreras simultáneas, educación y letras. Me gradué en los 2 prácticamente al terminar la carrera. A los 22 años era doctor en letras e historia. Y primer cachuelo era además hacer tesis para mis colegas de educación que no manejaban muy bien esa práctica, digamos, de la escritura, y yo hacía las tesis de mis colegas y me ganaba los mejores. Por esos años, ya en la época de Velasco, el doctor Aníbal junto con Salazar Bond y otros Escobar, otros intelectuales, forman parte de un movimiento social progresista y apoyan al gobierno de Velasco. Y el gobierno de Velasco estableció, aparte de la reforma agraria, la reforma de educación peruana, que fue una
práctica muy importante y pidió que los jóvenes profesores, egresados sanmarquinos, fuéramos en la calidad de entrenadores o, digamos, capacitadores de los docentes de colegio. Y el doctor Arandiva me dijo: Wilfredo, vente con nosotros a capacitar a tus colegas en el Ministerio de Educación. O sea, fue mi primer trabajo, digamos, casi profesional que me concede el doctor. Y casi simultáneamente a eso, el doctor era entonces director del Museo de Antropología e Historia de Pueblo Libre y me llama para hacer yo la versión paleográfica de los documentos que tiene ese museo, de modo tal que estaba yo trabajando en la versión paleográfica, transcribiendo documentos del siglo XVII y siglo XIX, ¿no? Hasta que el doctor estuvo muy poco tiempo, creo que 4 o 5 meses, y lo reemplazaba Franklin Pease, un historiador de la Católica, pero él muy conservador. Y me di cuenta que yo, aparte de mis apuntes de clase que llevaba para los papeles para hacer la transcripción, tenía conmigo un texto que se llama Las 4 tesis filosóficas del Mao Zedong. San Marquino, los otros en toda la época del socialismo, ¿no? El Che Guevara, la Revolución Cubana, la lucha entre la Unión Soviética y el maoísmo, o sea, era todo el clima intelectual de izquierda. Y yo estaba, obviamente, participando de esas ideas. Y Pies miró, se asustó y me dijo: ¿tú lees esto y eres historiador? No, sí, le digo, pero justamente voy a hacer estudios sobre el movimiento campesinos. Y la China, lo que caracteriza a la China es su población campesina de millones y millones de habitantes. Bueno, lo cierto es que él terminó mi contrato, ya no me renovó, obviamente ya no fui más paleógrafo. Bueno, entonces, estos son recuerdos que a su vez el maestro Aníbal lo tuve luego, años después, antes de egresar a la universidad, en un curso de la doctoral de Historia, que dictaba junto con el maestro Luis Valcárcel. Luis Valcárcel y Aníbal dictaban la cátedra de la parte doctoral. Y la diferencia en las clases, en la erudición de los temas de uno y otro profesor eran realmente extraordinarios. El doctor Luis Valcárcel, éramos como 10, 12 alumnos de antropología e historia, venía, se sentaba ahí, miraba hacia el techo y decía: vamos a hablar sobre la religión inca. Y hablaba así 2 horas consecutivas, hablaba, las 2 horas, se levantaba y se iba. No asumía ninguna pregunta, comentario, nada. En cambio, toda la vida conversábamos, discutíamos, preguntábamos, hablábamos casi como coloquialmente, ¿no? Hasta el punto que al doctor Luis Valcárcel, le pusieron como apodo, le habían puesto autoridad como apodo Miratecho, el profesor Miratecho, ¿no? Y al doctor Aníbal le decían fraternalmente el cachimbo, porque él siempre andaba con el pelo bien casi militar, o en la tradición de cuando uno ingresa a San Marcos, no le rapan el pelo y queda pues uno digamos, como cachimbo. Entonces el cachimbo, y el cachimbo venía, pues todos estamos contentos, ¿no? Y además, el doctor Aníbal fue tan amable que cuando yo hice mi tesis de doctor en su momento campesino Cerro Paco, él mejoró, corrigió, sugirió, o sea, fue en buena cuenta, digamos, un asesor en la práctica más eficaz que el propio Pablo Macera, que formalmente era mi asesor. Pero cuando Tomás Macera se produjo una desavenencia realmente insólita. Él era mi asesor de tesis doctoral y había los informes para que yo sustentara la tesis. Citan a la sesión de grado, había 5 profesores catedráticos para examinarme, y el único que no viene a la sustentación es mi asesor. El doctor Pablo Macera no asistió a la fecha de sustentación de la tesis. Esperaron media hora, 45 minutos, y luego
presidente del jurado dijo, bueno, si el asesor no puede hacer tentación, se suspende. Bueno, en mi casa quedamos todos tristes porque habían hecho pues su sanguchito, su caldito, en mí para celebrar el doctorado y todo el. Al día siguiente me encuentro con el doctor Macera y me dice, y Wilfredo, ¿qué tal la sustentación tesis? ¿Se aprobaron por unanimidad seguramente? Entonces le digo, doctor, si usted no ha venido, seguramente hubieran aprobado, pero usted no ha venido. Y lo he hecho, me parece a propósito. Y en todo caso, yo quisiera que, si no le interesa asistir al grado, lo ponga por escrito. Y yo era dirigente estudiantil, felizmente, entonces podía decir, lo va a denunciar, ¿no? Y entonces él dijo, vamos a redactar la carta. Y escribe la carta, ¿no? Que por razones personales se disculpa y se retira de ser asesor, retira su primer asesor de la tesis y que el consejo de la facultad proceda con otra designación. Y entonces, y me dice, y no me preguntas por qué hago esto. No sé, pues yo, francamente no me explico, ¿no? Porque, y me dice, pero ¿cómo se te ocurre, Wilfredo? Me dice, agradecer en la primera página de la tesis a tu asesor Pablo Macera y a Alberto Tauro del Pino, cuando tú sabes que yo estoy peleado a muerte con Tauro del Pino. Entonces yo le digo, mire, yo no averiguo, digamos, discrepancias personales de los catedráticos, son ajenos, y el doctor Tauro ha sido tan asesor, o mejor que usted, tan, digamos, porque él era marxista, veía con buenos ojos mi trabajo y todo, ¿no? Y lo cierto es que rompimos la amistad y don Emilio Ochoa estaba muy preocupado, ¿no? Ya de ahí. Y resulta que nosotros estudiantes habíamos tachado a varios profesores, entre otros tachamos a Carlos Daniel Alcácer, porque el doctor Carlos Daniel Alcácer, en un curso doctoral de un año, de abril a diciembre, iba a la primera clase, la única, estaba en cuarto de hora y regresaba en diciembre para recoger la transcripción paleográfica que había dejado de documentos de Tupac Amaru. Entonces, en mi caso, me toca llegar temprano y dice, pero tú tienes pinche historiador, tienes vocación, se nota. Acá tengo 5 expedientes de Tupac Amaru. A tus amigos que lleguen, a los colegas, dale uno a cada uno, que tranquilan todo, y yo vengo de aquí, en la primera semana de diciembre, a recoger los trabajos. Entonces lo tachamos, dijimos, nosotros queremos aprender, no queremos pagar, digamos, que la universidad haga gastos de actividad laboral sin que el trabajo se realice. Los profesionales lo tachamos por ojo, ¿no? Y en un acto público, y yo sustento la tesis de que el doctor no viene, por tanto, y el doctor Tauro del Pino le dice, a ver, Carlos Daniel, ¿qué dices frente a estas acusaciones que dan los estudiantes? Y entonces el doctor Carlos Daniel agarra eso y mira a la secretaria y dice, señorita, ¿cómo se llama ese curso que yo dicto? Todo el mundo debe de amargarse el viejo, porque francamente, pues así, hablando de Pablo con la conchudez andando, ¿no? Bueno, y también habíamos puesto en una pizarra unas frases donde decía, mi abuelita cuenta mejores historias que la doctora Ela Duarte. Y entonces la doctora, que era una mujer soberbia, altiva, casi aristocrática, ¿no? Dijo, el que ha hecho esa calificación, esa pizarra, ha sido Wilfredo Canzón, pero entonces va a ser mi enemigo a muerte. Donde pueda fregar, lo va a fregar, me tengo que vengar. Y en el consejo universitario dice, bueno, Macera ha renunciado a ser asesor de la tesis de Canzón,
¿A quién propone? La doctora me dice, yo. Me autopropongo. Quiero hacer la tesis, asesor de la tesis de publicación. Felizmente, eso tuve que reconocer también después, el doctor Carlos de Valcárcel, que también es licenciado, dijo, no, el asesor de la tesis tengo que ser yo, porque hoy se estudia sobre Tupac Amaru, movimientos indígenas, el tema corresponde, y por tanto, en importación, felizmente, salir con el asesoramiento del doctor Carlos de Valcárcel, y de ese modo pude ser doctor, ¿no? O sea, culminar la profesión. Pero son cuestiones ahora, digamos, anecdóticas, pero eso me hace recordar a un ensayo que hizo el doctor Aníbal, que está en la publicación de la Biblioteca Nacional, estos de ensayos de literatura e historia. Y justamente hay un capítulo de anécdota e historia, que realmente es un texto extraordinariamente didáctico, referencialmente valioso, ¿no? Y cuando dice que la anécdota es más ágil, es más expansiva, la anécdota es más seria, es más erudito, en fin, hace toda una serie de comparaciones y aparte pone ejemplos, ¿no? De anécdotas de Gonzalo Pizarro, Rey Carvajal o de otros estudiosos o escritores, ¿no? Con toda la erudición y la versatilidad que tiene. Por eso es que yo un poco les hacía estas referencias anecdóticas. Luego visitaba al doctor cuando vivía en la calle Arequipa, creo que la cuadra 20, 22 de Arequipa. Marilú y Nelly eran criaturas chiquillas todavía. Yo también era joven, tenía 20 y tantos años, ¿no? Y después perdí contacto con él porque el doctor se fue a vivir a San Borja, o a, ¿cómo se llama? Monterrico. Y gracias a Ricardo Richard Achue, que se disculpa, estaba el programa esta noche para venir, por razón de salud no ha podido hacerlo. Él había asistido justamente a una ceremonia que el colega nos ha mostrado de la presentación del libro de Miguel Maticorena, en donde había otro invitado y habló el doctor Aníbal. Entonces, Chue me dice, he conocido al doctor Aníbal y me ha dado mucho entusiasmo porque ha hablado de una manera tan emotiva que hasta las lágrimas se le han caído recordando la amistad con Miguel Maticorena. Entonces yo dije, hermano, ¿cómo hago yo para tomar contacto con mis maestros, el doctor Aníbal, con quien he perdido comunicación como 20 años, más o menos? Y me dijo, entonces voy a pedirle a Marilú, y Marilú hicimos un correo electrónico diciendo que por favor quisiera comunicarme con el doctor, que me pueda hacer una cita, una entrevista. Y para mi alegría extraordinaria, un día me llama el doctor al celular y me dice, Wilfredo, mira, ven cuando llegue a tu casa. Entonces de ese modo retomé el contacto con el maestro y frecuenté durante muchos años, creo que unos 10 años más o menos eso, hasta justamente incluso se fue el maestro en una forma, digamos, también silenciosa y sumamente, digamos, con mucha pena para mí, porque él era muy discreto, no le gustaba la publicidad, las entrevistas, mostrarse, digamos, exteriormente con la gente, era casi huraño, digamos, ¿no? Pero como estaba en pleno auge la publicación de su libro de Juan Poma, que hizo la Biblioteca Nacional y se ha presentado en la misma oficina con la presencia de Aníbal Quijano, Raquel Salón y Cerrón, ¿no? Y el mismo doctor Aníbal, ¿no? Entonces nosotros decíamos, doctor, tengo que hacer una entrevista para la República. Yo haré la pregunta y conversaremos, y va a venir un fotógrafo
de la República, Daniel Pedro Escribano, que es el entrevistador oficial. Queremos hacer un reportaje especial para dar cuenta, ¿no?, de esta contribución tan valiosa y de tantos años de trabajo como es esta edición de la Crónica de Juan Moyano. Convivimos una fecha a las 2 de la tarde, me acuerdo, un lunes o un martes, ¿no? Como la cita era como a las 4 de la tarde, y a las 2 de la tarde me llama Cerrado Mail diciendo que don Carlos nos ha dejado y ha partido de nuestra vida. O sea, prácticamente quedó trunco, ¿no?, la entrevista que íbamos a hacer y el homenaje al maestro Aníbal. Yo escribí un artículo en La República, ¿no?, y es una forma muy sentida. Estamos ahora organizando un homenaje al maestro con algunos artículos, ensayos que va a presentar acá el colega, va a presentar Richard Chure. Yo he escrito un texto, ¿no?, un ensayo, y además se va a publicar también la propia tesis del doctor sobre los capacochos, ¿no?, que es inédito. Y yo he escrito un texto que se llama Una lectura de don Carlos Aníbal a la relación de antigüedades de este reino del Perú de Juan de Santa Cruz Pachacuti. Entonces es una crónica extensa que tiene un prólogo también bastante erudito y largo, y aquí el doctor hace una serie de disquisiciones sobre lo que es la crónica indiana, las características de esta crónica, ¿no? Por ejemplo, habla de la característica del mundo imaginario en América, en Europa, la crónica como literatura de crucificación a la dominación española, cambio en los tiempos entre la historia y la fábula, invención de la fantasía y la crónica indiana, contador, el que cuenta, ¿no?, en busca de un modelo de información, en fin, la crónica de los Andes, ¿no? Y luego hace un comentario muy específico a los dibujos que dejó, que aparecen en la crónica, sobre la cosmovisión andina, ¿no? Donde está, no sé si ahí está el dibujo de la crónica de la crónica de Santa Cruz Pachacuti, la cosmovisión en donde aparecen los espacios, digamos, del mundo de arriba, el mundo de acá y el mundo de abajo, y una serie de referentes en la que están los símbolos cosmogónicos, ¿no?, que aparecen como, por ejemplo, Pachayachay, o sea, el hacedor de la tierra, después Choquichinchay, ¿no?, la tarde o al atardecer, el Pojo y Ucha, el invierno, y Yaparrayo, ¿no? También este mismo texto lo utiliza Carlos Amante León para dar cuenta de la cosmovisión andina, comparando pasado, presente y futuro. Y luego la visión del tiempo, ¿no?, y los espacios. El espacio del mundo arriba, del cielo, donde están los dioses, el sol, la luna, las estrellas, el rayo, el arco iris y otros dioses. El Caipacha, la tierra, los hombres, animales, las plantas, ¿no?, los espíritus, ¿no?, las jircas o los guamanis, y luego el ultramundo o el mundo de abajo, el Ucupacha, el mundo de los muertos, de las semillas, de los amalus, ¿no?, que es toda parte de la cosmovisión andina. Yo obviamente no voy a leer ese texto, pero cuando se publique el libro, seguramente tendrán un ejemplar ustedes y vamos a invitar obviamente para que lo presentemos y lo comentemos, ¿no? Luego también, justamente, el gran libro inédito que deja el maestro es la crónica indiana, y yo también tuve la oportunidad de comentar y conversar con él,
y me decía que había dejado 20 años de su vida exactamente para leerse 100 crónicas, había leído él para hacer este libro, ¿no? Y bueno, debo estar anunciándoles una noticia que ojalá Nelly no se moleste ni tampoco Marilú. Yo estuve siempre preguntando por el destino de este libro, para que la Universidad Ricardo Palma, cuyo rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, ha sido también alumno del maestro Aníbal y está muy presto a publicar esa tesis. Entonces, pero el que corregía, manejaba los archivos del doctor Aníbal, nuestro amigo Luis Valera, ¿no? Falleció también, y entonces los archivos, la computadora y los CDs de este texto no estaban a la mano. Felizmente, Nelly me acaba de escribir hace unas semanas atrás, creo, que ha encontrado un CD, ¿cómo se llama? Un USB donde está el archivo completo, ¿no? de este libro. Ella lo va a revisar y seguramente es una noticia que ahora en su santo nos da con mucha alegría y esperaremos con ansia, ¿no? Poder leer esta crónica indiana del maestro Aníbal, que seguramente será uno de los libros fundacionales clásicos tan importante como la que hizo el propio maestro Raúl Porras Macera. O sea, Raúl Porras, Carlos Aramillo, Pablo Macera, Jorge Basadre, son pues inteligencias importantísimas que han marcado el destino de nuestro pensamiento histórico y también la construcción de nuestra peruanidad. En ese sentido, Carlos, sobre todo, da cuenta de este mundo, de nuestra peruanidad, desde los momentos tempranos, desde la lectura de los comentarios de Narcea Soladea, que, a decir de los cronistas del siglo XVIII, habría sido el libro de cabecera que leía Tupac Amaru, ¿no? Y que en su proyecto de la gran revolución que propuso y fue en marcha junto con Ricardo Bastidas, alentó buscar que los peruanos debíamos vivir en paz, en hermandad, ¿no? Construyendo un nuevo Perú, en un mundo que, como decíamos ya, tengo que hacer sin cálculo ni copia, sino como creación alegre. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Soller, por habernos hecho reír un poquito con sus comentarios, sus anécdotas y obviamente su testimonio de haber conocido al doctor Carlos Aníbal Serpa, el historiador y su tiempo. Este conversatorio, bueno, se abre para las preguntas, si tuvieran o algún testimonio. Tenemos acá a Marilú, tenemos a distinguidos amigos también que conocen sobre un poco la trayectoria de él. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, acá los invito, los invoco para que se acerquen o hagan la pregunta desde los sitios si desean. ¿Hay datito, alguna consulta o comentario? Por favor, Tito. Sí, gracias. Ven por favor aquí, para que te puedan escuchar. Gracias. Y mirando a la cámara, a las redes allá. Dos preguntas, tanto para el doctor Capsoli como para Gabriel. En el contexto en el cual se mueve la generación del 50, que son los discípulos, tanto Pablo como Carlos Aníbal, había una visión historiográfica que era un poco de la católica, ¿no? Que tenía cierto, era lo que se enseñaba en colegio, ¿no? Y había una visión muy hispánica, ¿no? La pregunta sería, tanto Pablo como Carlos vienen a hacer una suerte de nueva lectura respecto a esa visión hegemónica que había, digamos, con ellos, ¿no? Y la segunda pregunta es, evidentemente el magisterio de Porras es extraordinario, el método, el ser el primero en producir artículos fundamentales, acercamientos a partir de documentos del Archivo de las Indias, ¿no? Lo de Garcilaso, por ejemplo, es una cosa admirable. Pero sin embargo, él no conocía el quechua, él no conocía los idiomas nativos y su mirada era muy desde Lima, ¿no? También a los dos. Esa relación era una relación bien interesante porque por un lado eran los discípulos, asistentes de cátedra, auxiliares, secretarios,
Pero por otro lado, digamos, hay como una cierta distancia respecto a la manera como interpreta Garcilaso, cómo presenta Garcilaso, obviamente, a Santa Cruz, y obviamente también a Guamán Poma, ¿no? Esa cercanía, pero también a su vez en el campo ya intelectual, cierta distancia, fue un problema en su relación con el doctor Porras. Nada más, gracias. Gracias por tus preguntas. Doctor Causoli. Gabriel. Bien, gracias Tito por tu pregunta. Es muy interesante el punto que planteas. Y yo creo que desde el punto de vista historiográfico, la generación de 50 marca un cambio. Es una generación basada ya en otro tipo de metodología, problemas. Y en esta visión crítica, Araníbar contribuye mucho. Yo hablaba, hace un momento, hablaba del proyecto que él tenía. El proyecto que él tenía era un proyecto revisionista, justamente, de la historia incaica del Perú prehispánico a partir de una nueva lectura de las crónicas. Ese era el gran proyecto, ¿no? Y lo realizó, sí, llegó a cumplirse el proyecto a través de estas ediciones que he comentado, donde se puede ver claramente a través de las notas, que son muy interesantes, por ejemplo, cómo hay cronistas que tienen informaciones comunes y cómo estos cronistas a su vez beben de una fuente anterior, ¿no? Entonces toman informaciones de otro y a partir de ahí lo que planteaba era establecer una jerarquía de las crónicas y que de esa manera, por ejemplo, podrían traerse abajo una serie de tópicos, de lugares comunes en nuestra historiografía en relación con el pasado incaico, ¿no? Porque una cosa que él me ponía un ejemplo, me decía, cómo se había construido en la historia del Perú toda una visión de la cual fue partícipe de esta concepción Ribagüero, Porras, Valcárcel también, acerca de lo que era la decadencia del Imperio de los Incas. Y esa visión de la decadencia del Imperio de los Incas se ha construido sobre la base de un cronista. El único que da la información, que el cronista Cristóbal de Mena menciona que el general de Atahualpa, Quisquis, había sido barbero de Totonicapán. Entonces, eso para ellos era un hecho que marcaba de alguna manera una decadencia en el Imperio de los Incas. ¿Cómo era posible que un general de tan alto grado fuera el barbero del Inca? Entonces, a partir de esa información, que es el único cronista que la consigna, se construyó toda una teoría acerca de eso. Entonces, él estaba muy empeñado en justamente hacer una relectura de la historia del Perú. Y lo logró, y lo consiguió hacia el final de sus días. Una cosa interesante que hay que destacar, que es un caso, yo diría, no sé si único, pero al menos no es sólido en nuestra historia intelectual, que un historiador ve prácticamente conocer sus grandes contribuciones ya estando anciano. Para Araníbar, el periodo más fecundo de su obra es, como le decía, en los años 90, una persona que ya tenía más de 60, 70 años y trabajó sin pausa y sin prisa, como solía decir, hasta el final, ¿no? Era un hombre que vivía para la historia, era un apasionado del conocimiento y un hombre muy generoso porque le encantaba transmitir lo que él conocía. No era una persona, digamos, recelosa, egoísta, que guardaba para sí sus descubrimientos. Él siempre compartía con los demás. Y eso fue lo que hizo en gran parte de su vida. Él nunca dejó de ser maestro, aunque ya no enseñara en San Marcos, pero él siempre en su casa seguía enseñando a las personas que acudían a él. A veces se tiene la ilusión de él como una persona antisocial, que de alguna manera se apartó, se recluyó en una suerte de ostracismo, pero yo puedo dar fe que no era así. Las personas que lo llamaban y tenían preguntas y querían su asesoría, él siempre se la brindaba. A pesar de lo ocupado que está, siempre se da tiempo para recibir gente joven, gente con inquietudes, y siempre fue muy generoso con su saber. La pregunta que han formulado realmente es importante porque tanto el doctor Porras, maestro Araníbar, como Pacera, creo que plantean una relectura a la forma de hacer historia en San Marcos, que es una historia más tradicional,
digamos, narrativa, descriptiva, ¿no? Relatos y generalmente temas muy antiguos del pasado. En este caso, Porras, Aníbal y Macera se preocupan esencialmente por la hermenéutica y la heurística, o sea, por calificar la veracidad de la fuente, de la información, y con eso tratar de llegar a la verdad y explicar los problemas históricos sociales del pasado, en la que en este caso se concretaba esencialmente el mundo de los incas y la colonia. Macera, que tuvo una experiencia académica en Francia, ¿no? En la Sorbonne de París, recibió lecciones de maestros como Ruido Romano, Pierre Vilar y otros historiadores franceses que estudiaban esencialmente los temas de carácter agrario, la sociedad feudal, las sociedades campesinas, las sociedades coloniales. Entonces Macera es que nos lleva a los archivos a trabajar siglos XVI y XVIII, ¿no? Y nosotros, mi generación, en la que rompe esos temas y apertura más bien problemas sociales, políticos e incluso de carácter mucho más contemporáneo. Mi primer trabajo monográfico fue Luchas obreras por la conquista de las 8 horas de trabajo. Después, movimientos campesinos en el Perú, movimientos campesinos en el Pasco, que era tema del siglo XX, casi hasta nuestra inmediatez, ¿no? Sublevación de esclavos, igualmente Burga, Flores Galindo, ¿no? También van a incorporarse el tema de historia social, historia económica, como lo que también hacía el Aquileo Bonilla. O sea que nosotros hacemos una aposta, tomamos, digamos, una continuidad que de alguna manera es el reflejo de la escuela Sanal de los franceses, ¿no? Que han tenido una, digamos, eficacia muy grande y están en los trabajos que cada uno de estos ha realizado. El último, yo siempre he tratado de, no sé si por suerte o por alguna iniciativa casual, abrir derroteros, nuevas rutas. El último trabajo que he hecho es un trabajo de 7 años de investigación sobre el pensamiento de los intelectuales de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Trabajo dificilísimo, prácticamente en mi historia. Estaba 7 años en las iglesias, en los ríos, en las cárceles, ofreciendo la palabra del Señor, haciendo alabanzas a Cristo, en oraciones, sueños, arrebatamientos, etc., ¿no? Una historia del presente, una historia de antropología, digamos, oral, ¿no? Y además una historia fascinante que incluso tuvo un inicio también sumamente raro, duró 7 años, y el libro se publicó en un texto de 680 páginas, 1000 ejemplares, y el libro se vendió en un solo día. A mí me dieron 20 ejemplares para la presentación, para dar a los comentaristas, la prensa, etc. Se salvaron los 20 y los 980, el pastor evangélico pentecostal que yo he invitado yo a la presentación del libro, junto con el padre Gustavo Gutiérrez y Javier Mariate, ¿no? Gustavo Gutiérrez, Teología de Liberación, famoso sacerdote, Javier Mariate, psiquiatra, hijo de José Carlos Mariate. Y yo dije, por ser democrático, también un pastor evangélico pentecostal. Pero los dos primeros me elogiaron y el pastor evangélico pentecostal se paró, agarró el libro, lo puso en mesa con mucho énfasis, casi lo tiró y dijo, este libro no nos representa. El doctor Wilfredo Capsule ha escrito el libro poseído por demonios y por tanto no más libros como este. Se levantó y se fue. Y al día siguiente se compró todo el tiraje. Los 200 ejemplares seguramente lo quemaron. Pero en todo caso, incluso me acuerdo que el padre Marsal, Manuel Marsal, el famoso antropólogo de la Católica, estaba realmente sorprendido. Decía, ¿cómo has hecho, Wilfredo? ¿Cómo es posible que haya escrito este libro? No puedo imaginar, porque los católicos en la Iglesia Pentecostal somos diablos en persona. Tú además católico eres camarada, doblemente diablo en persona, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho? Yo recuerdo que hacía clases en la maestría de la Cantuta de San Marcos a los profesores y ahí había el tema sobre la pedagogía
de los pentecostales, y ellos dictaban las clases dominicales, donde el pastor hacía clases para los alumnos, para los muchachos. Entonces dije a los 10 maestros de esa marca de la Calcuta, vayan de 2 en 2 a varias iglesias y vean y aprendan la pedagogía de los pentecostales, cómo enseñan. Realmente tiene una capacidad de análisis extraordinaria. Una cita bíblica de 4 o 5 líneas permite trabajar 2 o 3 horas con una especie de biografía de palabras, frases, etcétera, con tantas comparaciones y dichos, etcétera, que realmente es extraordinaria la capacidad del habla, de la comunicación y el convencimiento que tiene. A los 2 meses, el curso duraba 4 meses, a los 2 meses, de los 10 que mandé, 8 regresaron con su Biblia en la mano, los habían convertido a la iglesia pentecostal. Entonces, obviamente, de ahí dije, ya no más, digamos, no hago nada más pierde, porque francamente tiene una capacidad de conversión extraordinaria, porque utilizan la teología, utilizan el espiritualismo, utilizan la mística, utilizan fundamentalmente el asistencialismo, ¿no? Entonces, del momento que uno le abre la puerta y les hace pasar a Susana a los pentecostales, la posibilidad de que lo capten a uno es más o menos ya anunciado. Porque si ven que la señora dice, bueno, mi esposo se fue, me ha abandonado, en la siguiente cita, todas son citas bíblicas para decir que el hombre que se ha ido era el diablo. Y entonces ella se ha dejado de acostarse con el diablo y ahora Dios lo ha liberado. Entonces, aleluya, etc. Si le falta comida, canastas, ¿no?, de alimentos, bienes, trabajo, etc. O sea, por cualquier lado prácticamente la captura ideológica se va a hacer concentrando y logran que sea de tal manera que ahora son iglesias pues realmente en crecimiento muy notable, ¿no? Eso es lo último que yo he podido realizar, y ahora mismo yo un poco me espanto de cómo puede escribir 7 años en la época del terrorismo, metido en las barriadas con un carro rojo que era de propiedad. Felizmente trabajaba en San Marcos Ricardo Palma, y entonces mi carnet de Ricardo Palma era mi carta de salvación, porque cuando veían para el ejército, a las batidas, digamos, yo me presentaba al profesor Ricardo Palma, entonces pasaba. Si me presentaba como San Martino, era terrorista, ¿no? Y, en fin. Bueno, es eso. Gracias por su respuesta. Bueno, gracias también a ustedes por su presencia. Quiero agradecer, si me pidieron una pregunta más, quiero agradecer obviamente a los expositores, a Gabriel García, al doctor Capsoli, a la señora Ileana Vega, que está con nosotros espiritualmente, yo sé, está mirándonos por las redes. Bueno, a Marilú Aníbal, que gracias a ella contamos con esas fotos inéditas para la exposición que tenemos afuera y que le vamos a después de subir a redes también. Y bueno, sobre todo ustedes, y sobre todo esta casa y a la Universidad de San Marcos, que nos permite hacer estos homenajes a las personas que han significado y significan mucho para la historia de nuestro país. Yo dejo una pregunta al aire. El historiador de su tiempo, el historiador de su tiempo para los tiempos actuales, hay un papel muy grande para ellos, ¿no? Yo sé que los docentes como Capsoli todavía siguen enseñando, ¿no? Y Gabriel sigue haciendo una tarea fundamental. El país lo necesita. Las ideas tienen que primar, la razón y las ideas tienen que primar sobre todo, ¿no? Bueno, gracias, y agradecemos a Piscos y Tacos, que nos va a ofrecer un brindis especial, a Cecilio Sánchez, a Rosy, a Javier, y los esperamos. Hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Fuertes aplausos para los profesores. Prende el favor para tomar la foto. Afuera, por favor, ahí para que reciban su vaso de chicanitos.